La adversidad muchas veces pensamos que la adversidad está en las cosas, que el problema, los problemas, los conflictos están en las cosas. Pero si nosotros nos empezamos a indagar sobre esto, nos vamos a dar cuenta de que el conflicto, el problema, la adversidad no está en la cosa, sino justamente en el hecho de que percibimos que esa situación que tanto me complica, de alguna u otra forma lo que hace es que me saca de mi espacio cómodo, me saca de mi estructura, de ese lugar en el que yo puedo predecir el mundo, de ese lugar en el que yo sé más o menos cómo funcionan las cosas, en que tengo estructura y por tanto sé también cómo evaluarla, sé que está bien y sé lo que no está bien. Ese marco, por así decirlo, donde yo estoy acostumbrado a funcionar. Y el problema es que a la medida de que ese marco se me rompe, eso no solamente me expone a la amenaza, sino que también hace que yo tenga que cambiar, me empuja a tener que abrirme nuevas posibilidades. Y de alguna u otra forma eso no nos gusta. Generar esos cambios no nos gustan porque implica gastar más energía. Ahora, hay que saber que muchas veces no nos damos cuenta, pero esta tendencia a no querer cambiar, a no querer gastar esa energía, termina teniendo un costo para nuestra vida que es mucho más grande. ¿Por qué? El hecho de no poder abrirnos a nuevas posibilidades, de no poder movernos por la vida, de no poder soltar nuestra estructura, hace que nos volvamos muy dependientes de que las cosas sean como yo quiero que sean. ¿Se han fijado? Como que vivimos así, como que todo tiene que ser bajo este marco, como que, ¿ya? Y el problema es que en esta tendencia a depender mucho de que las cosas sean como yo quiero que sean, el gran problema es que también empezamos a perder la conexión y el desarrollo con nuestros propios recursos para hacer cosas, para crear cosas. Y desde este lugar no solamente la vida se nos rigidiza, sino que además se nos convierte en una tormenta, en un mar de emociones como miedo, estrés, ansiedad, básicamente porque sabemos que la vida en sus constantes cambios puede venir y amenazar con destruirlo todo. Y de hecho, si ustedes se fijan, la ansiedad tiene que ver con esto. La ansiedad ocurre por esta tendencia que tenemos, sin darnos cuenta, a poner toda nuestra seguridad, ¿ya? Toda nuestra sensación de lo que está bien, todo como nuestro bienestar. Si ustedes se fijan, fíjense, nuestro bienestar, por lo general, siempre tendemos a ponerlo en cosas externas, ¿ya? En cosas en que, claro, nosotros podemos actuar, pero que no dependen del todo de nosotros, como nuestro trabajo, como nuestros recursos económicos, como nuestros recursos materiales, como nuestra familia, incluso como nuestra salud, ¿ya? Nuestras metas, ¿ya? Y eso es bien interesante porque, claro, son cosas en las que nosotros podemos actuar, pero que no dependen del 100% de mí, que yo no tengo el control directo. Y eso hace que siempre tenga y viva con una sensación interna como de amenaza, porque cualquier cosa viene, derrumba esto, ¿y qué hago? Me quedo sin recursos, ¿ya? Y ese es todo un tema, justamente aprender a movernos en este lugar que tiene que ver con aprender a poner nuestra atención, a centrar nuestra atención, no en cómo las cosas van a pasar, sino más bien en lo que nosotros podemos hacer, en aquellas cosas que están en mi control. Y esas son mis acciones y mi actitud. Ya, mis acciones, es decir, qué puedo hacer, y mi actitud tiene que ver con cómo me voy a tomar las cosas para que desde ese lugar poder abrirme posibilidades y seguir actuando. Yo no sé si ustedes han hablado, conocen a Viktor Frankl, ¿han escuchado hablar de él? Viktor Frankl es el padre de la logoterapia, él fundó la logoterapia, que es un movimiento en psicología, ¿ya? Él fue un psiquiatra judío que escribió un libro que se llama El hombre en busca del sentido, porque él estuvo en los campos de concentración, en el Holocausto, él cuenta su experiencia, bueno, y ahí en el fondo cuenta que perdió a su madre, perdió a sus hermanos, ¿no es cierto?, perdió a su señora, y él mismo fue torturado en un estado extremo, lógicamente, pero también cuenta, ahí sí que ven un estado caótico total, qué tipo de posibilidad uno podría ver en ese lugar, pero él cuenta también en su libro que un día después de haber sido torturado y dejado solo en una pieza abandonado, ¿no es cierto?, a intemperie, pilucho, empezó a tomar conciencia de lo que él llamó la libertad última. ¿Ya? Se empezó a dar cuenta de que, claro, sus carceleros podían controlar todo su ambiente en el sentido de si lo liberaban o lo encarcelaban, podían controlar todo tipo de sensaciones en su cuerpo, dolor, frío, hambre, inanición, ¿ya? Pero se empezó a dar cuenta de que internamente era él quien decidía cómo todos estos estímulos le iban a afectar. Es decir, se empezó a dar cuenta de que entre un estímulo, entre que eso que pasa y mi respuesta a eso, en los seres humanos existe un espacio en el cual nosotros podamos decidir cómo nos vamos a relacionar con eso, es decir, cuánta importancia y cuánto poder le voy a dar y por tanto cómo eso me va a determinar. Y esto, si ustedes se fijan, es lo propio de los seres humanos. Por lo general nosotros pensamos que lo que nos diferencia de los animales, ¿ya?, es el lenguaje.
Pero el lenguaje tiene que ver justamente con esta capacidad de conciencia. Lo que realmente nos diferencia de los animales y de otras especies es justamente esta conciencia que hace que nosotros no estemos determinados por las circunstancias. La experiencia que yo tengo de una situación, de un hecho, de lo que está pasando, de ese momento, la experiencia que yo tengo de eso, no viene dado por el hecho en sí, por el estímulo en sí, sino justamente por cómo yo me lo estoy viviendo, por cómo yo lo estoy percibiendo. Y eso tiene que ver con la actitud, el cómo yo me lo tomo, cómo yo lo miro, qué hago yo con él. Y esto es bien importante porque nos sumerge en el ámbito de la responsabilidad, que tiene que ver con esta habilidad para responder. La responsabilidad no es la culpa. La responsabilidad, tal como lo dice la palabra, es la habilidad para responder. ¿Cómo voy a responder yo a esto? Y eso lo tenemos nosotros los seres humanos. Y en ese sentido, si ustedes se fijan, por lo general nosotros tendemos siempre como a sacarle el poto a la jeringa, como dicen. No nos gusta el caos, no nos gusta el dolor, no nos gusta, ¿ya? Pero nos empezamos también a dar cuenta de que empezar a entrar en la adversidad, darme fuerza, darme fortaleza para entrar en la adversidad, ya no tiene que ver con un tema, ya, seamos positivos, todo va a estar bien. No tiene, sale del tema de lo positivo y nos incluye en un ámbito mucho más ético, entendiendo por eso el poder y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, en la creación y en la dirección de nuestras propias vidas. Somos nosotros los que estamos direccionando nuestras vidas. Somos nosotros los que estamos creando nuestras vidas. Nuestras vidas no es como, uy, al azar, uy, mira qué loco este destino que me tocó. No, depende de las decisiones que yo voy tomando. Los vamos. La vida que nosotros tenemos, el devenir, la deriva, depende de las decisiones que nosotros tomamos. Y estas decisiones van a depender directamente del estado emocional en el que estoy y de cuánto dejo entrar estos pensamientos o cuánto aprendo a soltarlos, de cómo estoy yo. Y en ese sentido, aprender a entrar en la adversidad, en todos esos dolores, en todas esas cosas que no nos gustan, es fundamental. Por lo general, automáticamente cuando aparece la adversidad, nosotros tratamos de sacarlo, ya tratamos de correrlo, nos desmotiva. ¿Y eso por qué? Porque no vemos valor en ese lugar. Sentimos que cuando aparece el dolor no hay valor. ¿No? ¿Qué voy a sacar de esto? ¿Qué me va a dar esto? Pero cuando empezamos a entender que somos nosotros los que creamos nuestras vidas, nos vamos a empezar a dar cuenta que aprender a entrar en la adversidad, darme el valor, darme la fuerza para entrar en la adversidad, lo que hace es que invierte esta forma que tenemos automática de vivir, donde las cosas están allá y padezco de ellas, y más bien me empieza a devolver a mí el poder, de yo poder decidir sobre mi vida, dónde entrar y qué hacer con eso. Me devuelve el poder a mí. Por lo general nosotros vivimos apanicados, viene una situación que no nos gusta, ¡ay! Y salimos corriendo. Y ese salir corriendo hace que yo confirme, por así decirlo, que no tengo los recursos para poder entrar. En cambio, cuando aprendo a ponerle el hombro a la dificultad, cuando aprendo a trabajar con ella, ya cuando aprendo a estar presente, a recibir el momento, eso automáticamente hace que yo empiece a notar que tengo los recursos para poder entrar en estas situaciones y generar algo. Y eso me devuelve la confianza. Y en la vida no hay nada más poderoso que eso. En la vida no van a encontrar nada más poderoso. Ni la plata, ni las casas, nada, nada, ni la familia, ni nada más poderoso que saber que ustedes tienen y cuentan con los recursos para poder entrar en situaciones difíciles y crear valor a partir de eso, hacer algo con eso, ¿ya? Eso finalmente es lo que nos vuelve, por así decirlo, invulnerables. Por lo general nosotros la seguridad, la invulnerabilidad la buscamos en cosas externas. Pero si ustedes se fijan, la única forma de llegar a ser invulnerables es sosteniendo la vulnerabilidad. Es cuando yo sé que puedo sostener la vulnerabilidad que me siento invulnerable. No porque me escapo de la vulnerabilidad, sino más bien porque sé que si está ahí, puedo hacer algo con ella, la puedo sostener. Y eso es lo más importante, lo más poderoso que podemos hacer. Y en ese sentido, si se fijan, por lo general nosotros pensamos que la adversidad no tiene valor. La adversidad tiene el valor más grande porque nos forja como persona, nos pule, nos hace crecer, nos hace tomar nuestra vida. En vez de estar siempre decidiendo que el valor está afuera, que las cosas son terribles, que no podemos hacer, no, qué terrible se aparece. Las cosas pueden ser dolorosas, pueden ser incómodas, ¿ya? Pero eso no quiere decir que es el fin, no quiere decir que no podamos generar cosas en ese lugar, ¿ya? Pero para eso
uno, tenemos que estar presente. Y ese estar presente pasa por aprender a darme permiso a mí para que entre esa situación, ¿ya? Para que entre ese dolor. Me doy permiso para estar y acompañarme incondicionalmente en ese lugar. Y este incondicionalmente es bien importante, porque si ustedes se fijan, los primeros que se sueltan y que se apanican cuando vienen estas situaciones, ¿quiénes somos? Nosotros. Nos metemos miedo. ¡Ah! Va a quedar la barra. ¡Oh, va a quedar! No tengo ningún recurso. Somos los primeros que nos metemos miedo. ¿Ya? Y eso hace que no podamos confiar. Y en ese sentido no se trata de que todo va a salir bien, actitud positiva, todo va a salir bien. No, las cosas se desestructuran, las cosas no salen bien, pero no porque no salgan bien, porque las cosas no calzan con nuestros modelos. Bien y mal depende del modelo que yo maneje. Para decir que algo es bueno o es malo, necesito un modelo con el cual comparar eso y decir si es bueno o si es malo. En ese sentido, sí, la vida nos desestructura, nos saca de nuestro modelo, pero eso no quiere decir que no hayan posibilidades. Entonces, en ese sentido, no se trata de que todo va a salir bien. Se trata más bien de que pase lo que pase, algo voy a hacer con eso, algo voy a crear con eso. Y empiezo a confiar en mis recursos para poder abrirme a la vida, tomarla como viene, ponerle el hombro y en ese lugar crear una posibilidad. Puede ser una posibilidad totalmente distinta de lo que yo quería o de lo que yo imaginaba, ¿ya? Pero el tema es navegar con ella y para eso necesito una mente centrada, ya que es justamente lo que vamos entrenando en esta práctica. Y una mente centrada pasa por poder soltar todas estas expectativas, ideas, ideales, entender que son modelos que, claro, me dan cierta seguridad, pero son solo modelos, no son la realidad. Ya la realidad es mucho más abarcativa, la realidad son millones de posibilidades. Lo que pasa es que este es un modelo en el que yo vivo, ¿ya? Y que de alguna u otra forma me presta un lugar seguro. Entonces, en ese sentido, aprender a soltar todos estos modelos, ¿no es cierto?, ideales, y aprender a abrirme a los momentos tal cual son, para poder tomarlos, darme la fuerza, el acompañamiento para poder tomarlo, y en ese lugar ver, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Cómo sigo? ¿Cómo avanzo? ¿Ya? En Chile teníamos, no sé, al señor Lápiz, no sé aquí si conocen al señor Lápiz, han escuchado hablar del señor Lápiz. El señor Lápiz, y acá lo voy poniendo como una metáfora, el señor Lápiz era un señor de cachureos, que era un programa que uno veía cuando era chico, y se trataba de que llegaba un niño, era un programa para niños, y llegaba un niño y en un pizarrón hacía un trazo, hacía una raya. Y el señor Lápiz iba, agarraba ese trazo y dibujaba algo maravilloso. ¿Ya? Y de eso se trata la vida, ¿ya? La vida nos tira trazo, nos tira momentos, nos tira cosas, ¿ya? Y el tema acá es cómo nosotros aprendemos a construir algo con ella, cómo creamos algo con ella. Pero el tema es que igual que el señor Lápiz, ¿no es cierto? Si nosotros estamos muy estructurados en cómo tienen que ser las cosas, entonces imagínense, el niño le tira un círculo al señor Lápiz y el señor Lápiz tiene una idea muy fija de que quiere dibujar una casa angular, ¿qué pasó? Se queda sin ninguna posibilidad, no puede dibujar nada. Y no porque ahí no se pueda dibujar, es porque su estructura, es porque su mente, es porque su idea no le permite soltar para poder adaptarse a ese nuevo movimiento. Si en cambio el señor Lápiz simplemente se abre a la idea de casa sin tener tan rígida esta estructura de que tiene que ser angular, entonces quizás creativamente va a poder tomar esa circunferencia que ese niño le dibujó y poder generar una nueva casa totalmente distinta, algo nuevo, algo totalmente creativo. Y de eso se trata la vida. Mientras más podemos abrirnos, soltarnos en nuestras estructuras, eso nos permite la suficiente flexibilidad para poder tomar estas distintas situaciones de la vida y crear algo a partir de ella. No necesariamente repetir lo que otros han hecho, sino más bien crear algo, generar la posibilidad y la oportunidad de crear algo. Y lo lindo es que a la medida de que todos somos seres humanos, cada vez que nosotros logramos tomar una dificultad y crear algo con ello, terminamos siendo un aporte para otros, porque finalmente nuestras dificultades son las dificultades de una humanidad. Estamos todos, por así decirlo, resolviendo problemas que son de todos. Cuando yo logro resolver un conflicto, cuando yo logro resolver un problema, cuando yo logro ser creativo ante una situación, eso se convierte en posibilidad no solamente para mí, sino que también para otros, ¿ya? Y en ese sentido, la dificultad está llena de posibilidades, pero para poder entrar en esas posibilidades, tal cual hablábamos, tengo que aprender a pasar por esta pequeña curva de incomodidad, de dolor, de incertidumbre, de malestar.
Y en ese lugar lo más importante es cómo me acompaño, cómo me ayudo, cómo me apaño incondicionalmente, cómo aprendo a confiar en mí, en mis recursos. Y para eso es importante que la mente esté presente, porque es cuando la mente se nos va que automáticamente empieza esta noción de que lo que está pasando no es como nosotros queríamos, y empieza la queja y empieza el miedo, ¿ya? Y empieza toda esta resistencia, versus aprender a abrirme y a estar presente, a confiar en la respiración. Mientras la respiración esté ahí, el juego continúa. Hay veces en que la vida se nos van a derrumbar todas nuestras estructuras, todas, porque la vida es eso. Si ustedes se fijan, la vida es finalmente construir en la arena, al lado del mar. Nosotros construimos castillos y viene el mar y los derrumba. Y tenemos dos posibilidades. Si estamos muy estrechos en que tengo que construir este castillo, va a venir el mar y lo voy a pasar pésimo, ¿ya? El tema es que hay que saber que una vez que el mar pasa, eso se puede volver a construir, y para eso tengo que aprender a entender que lo esencial es la vida, no la meta, la vida. La vida, las metas están en la vida. Lo mismo que los castillos están como posibilidades en la arena, ¿ya? Pero lo importante es que la arena esté ahí. Eso es lo más importante. Y la vida es eso. La vida es crear para las cosas se destruyen, y vamos creando y se destruyen, y vamos creando y se destruyen. Y así también la vida. ¿Cuántas personas que nos antecedieron, nosotros en algún momento ya no van a estar, y muchas personas otras nos van a suceder? Y así es la vida, va cambiando. ¿Ya? El tema es qué vamos generando en ese lugar y cómo aprendemos a sostenernos con estructuras más abiertas, ¿ya? Conectando con que lo esencial es la vida misma, respirar, y eso es la práctica.